Yo creo en muchas cosas que no he visto. Y ustedes también. Lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto, porque le falta respuesta. Abigail González, desde Chile, está ahorita en su trabajo. Ella va a tratar de hacer como Siempre. sus mayores esfuerzos, siempre está trabajando, su mayor esfuerzo para que su intervención no cause daño, porque tiene, como estamos viendo, tiene ahí un sonido detrás, pues está metida en el metro de Santiago. Dani todavía no aparece, está resolviendo un problema técnico, pero ya apareció. ¿Qué pasa, viejo? Y el compañero Rafa, que es el colega. Háblame, Dani. Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Se me escucha bien, no? Rafita, querido. Avi, ¿cómo andan? Buenas Hola, tardes. Hola, Dani. hola, Yo hola. venía de la oficina, así que estaba un poco complicado. Estaba acomodando todo, se escuchaba todo el ruido, seguro. Sí. Bueno, Avi, como te pedía al principio, cuando intervengas, desbloqueas el micro y cuando tal, para que la vaina salga ¿Se fino. me oye ahorita? Fino. Perfecto. ¿Y Gracias por el... dónde lo bloqueo? No, No lo silencio, veo. silencio tú. O yo creo que lo puedo hacer desde aquí. Déjame ver. Si ¿Lo puedo, haces tú? Eso. déjame ver. Sí puedo, exacto. No te vayas a sentir mal ni me vayas a armar una protesta porque te estoy muteando, ¿no? Ok. Buenas tardes, aquí desde Michigan. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio del tema incompleto. Eh, tengo el honor de compartir este espacio con dos compañeros del Cono Sur, del borde del plano, quienes han sido, digamos, los pilares del punto de vista filosófico, del punto de vista, llamémosle, yo iba a decir militante, pero no me gusta esa palabra, desde el punto de vista, sí, digamos, protestante, civil, diciendo que hay unas cosas que hay que revisarlas y que, bueno, además de eso le han metido allí, han indagado, y yo cada día, cuando incluso no tengo tiempo, aprovecho para absorber lo máximo que puedo de sus conocimientos, de sus investigaciones, de sus hallazgos, de sus reflexiones, porque no solo se queda en el campo de lo material, de lo tangible, sino que también van un poquito más allá. Déjame bajar un poquito más esta cámara que... Ay, y yo bajo aquí también. Me disculpan no se ve muy bien, pero bueno, me disculpan los imprevistos, pero hermano, estamos haciendo camino al andar. Bienvenido, Rafa, Dani y Avi, para el tema incompleto. Quiero dejarle la palabra, sí, de lleno. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está todo? ¿Cómo están por allá? ¿Qué tal, David? Un gusto estar nuevamente en tu programa. Hemos tenido algunas charlitas y hace bastante ya que no la teníamos, así que era hora de estar acá con los colegas latinoamericanos. Así que un abrazo también para Dani y un beso grande para David. ¿Qué dice el Dani? Perdón, pensé que el Rafa... No, No, estamos bueno, saludando. Estamos saludando buenas aquí. tardes. Me voy a acomodar el pelo a cada rato porque me corté hace poco y se me cae para adelante y no me hace caso. No, bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo anda, señor David Guzmán? Avi, Rafa, un placer. Bueno, el Rafa, compañero, camarada de aventuras. Esa introducción que dijiste es interesante porque, en definitiva, es una cuestión política y es una cuestión militante. El hecho de tomar decisiones y actuar, y uno diría, eh, hay una hay un hilo fino entre el militante y el evangelizador, casi que está ahí, viste, rozando a ver si yo soy realmente alguien que está convencido y que tiene buenas ideas, o directamente soy alguien que quiere imponer unas ideas también. Es muy fino, pero bueno, eso es lo que se nos juega a todos. Todos los que transitamos ciertas ideas se nos juega eso. En esta creencia, creo yo, de que lo que nosotros transitamos es bueno, entonces yo se lo tengo que ir a compartir al mundo. Si es bueno, entonces lo tienen que saber todos.
Oiga, ahí, hace falta tu intervención para el inicio de esto. Tu saludo. Ah, no, disculpa que tengo que desmutearte. Uy, no quiero hacer esto, la verdad no me siento bien haciendo esto, pero bueno, es la única forma que suena bien. Dale, saca. Ahí está. Y entonces, Dios mío, ya va, soy yo. No, de vuelta, porque lo tocaron a la vez. Uno lo desmutió y el otro lo mutió. Dale, Abby, dale tú. Creo que puedes hacerlo tú misma. Reactivar audio. Ahora sí. Hola chicos, un placer volver a conversar con Rafa y un placer conocer a Daniel, ¿no? Daniel. Y bueno, siempre hablando con David. Me da que decir lo que dijo Dani Márquez, me parece que incentiva esta conversa y siempre esperando que sea lo más sustancial, así, que permita seguir debatiendo en otras oportunidades. Ya, Bueno, siléncialo ahí. Siléncialo para que no te... No, tú misma. Yo creo que puedes hacerlo, ¿no? Ahí está. A ver. Ahí está. Mi teléfono, mis decisiones, oiga, ahí. Yo no quiero meterme en ese laberinto. Hermanos, bueno, yo tengo gran admiración por ustedes, por su trabajo, en serio. Voy a comenzar por ahí. Desde mi sincera posición, siento gran admiración por lo que está sucediendo con ustedes, porque va creciendo de manera paulatina, con resistencias, pues, que están no solamente afuera, sino dentro de nosotros mismos. Como que a veces nos preguntamos, ¿y qué diablos? Bueno, en mi caso, ¿qué diablos estoy haciendo yo? Estoy tirando todo lo que había construido a la basura, estoy ganándome ahora unos enemigos, críticas, cosas que no pasaban. Pero cada vez que veo hacia atrás y digo, no, realmente, a pesar de que no sé hacia dónde va esto, siento que estamos haciendo lo correcto. Por lo menos de mi parte, siento que estoy haciendo lo que vine, estoy cumpliendo un propósito interesante. Yo estaba hablando con Rafa, Dani, antes de comenzar, de hablar de política, hermano. Vinimos a hablar de política por medio de la calle, sin complejo, pero no con el ánimo de querer aquí que nos pongamos bravos. De hecho, lo logramos la primera vez que nos encontramos con los otros compañeros. Y en esta ocasión yo quería hablar de la política. Quería saber cuáles eran sus posiciones, cuáles eran sus reflexiones sobre la democracia. Si la democracia tenía alguna vigencia y si hacía falta democracia, si creían en ella. La pregunta para los tres. Y quizás yo al final ahí diga lo que pienso. Y puede comenzar, no sé, quien quiera. Rafa, Avi, Dani. El tiempo es libre. Y que comiencen los sociólogos, loco, para eso estudiar. Dale, Dale. viejo, pónganse las pilas, Ándate. muchachos. ¿Para qué Dale, estudiar? vieja. Dale, Luce. dale, Gaby, dale, Gaby, que vos tenés que iniciar esto. Mira. Ya, mira, espero que no haya tanta bulla. Ajá, voy. Lo venía conversando con David desde temprano. Es corta y precisa mi intervención, aunque me haya ganado el título de socióloga, todavía me falta mucho por aprender, ojo. Estoy en aprendizaje muchísimo, pero considero que la democracia es como que podría ser un punto de encuentro, podría ser un punto de encuentro de los políticos en medio de toda esta estructura económica, ¿no? Eso es como un valor político. Ya desde la antigüedad ha venido cambiando o tiene un concepto bastante preciso, y con el pasar del tiempo en la práctica lo que vemos es como otras demostraciones de lo que puede ser democracia, y a veces tiende a no entenderse, a no reflejarse como un punto de encuentro para frenar la tiranía y aquellas pulsiones que buscan de sectorizar, de imponerse,
por ejemplo, una minoría sobre una mayoría. Y sin embargo, por ejemplo, yo siempre me territorializo de la región que provengo, por ejemplo, del trópico en Venezuela. Y en mi pasar de años, a lo largo de mi vida, he visto cómo la democracia termina siendo un chiste, siendo un valor súper importante para el entendimiento, para el desarrollo y el fortalecimiento de una sociedad que busque en buena medida como que el bienestar común. Entonces, ciertamente ya en esta actualidad, para mí la democracia es como otro elemento que está en crisis y a su vez que cada día se le mete menos lupa, se sobreentiende que es a partir de elecciones que se mantiene, que existe, y para nada yo creo que eso es lo que la convalida, porque si fuera por elecciones, en algunos países en donde yo actualmente creo que no existe la democracia, sus candidatos, sus políticos, sus gobernantes, sus presidentes, se llaman a sí mismos democráticos y no lo son. Y lo que venía conversando con David desde temprano, por ejemplo, hace nada un escritor venezolano le dieron un premio, un escritor que habla sobre un tema importante como la derrota, y este escritor en muy pocas palabras dice que es tan importante la democracia, pero que en la intimidad de muchos individuos no se lleva a cabo. Entonces mucha gente lo utiliza como parte de un traje, me pongo el traje demócrata, pero a la hora de aplicarlo en lo íntimo, en el hogar, con el otro, en el encuentro con la realidad, no somos capaces de honrarla. Entonces, en este momento, yo el valor democrático o la democracia como un sistema político que me queda a mí como entredicho. Y cierro porque hay demasiada bulla, sigan ustedes. No, se escucha perfecto, no hubo Se problema. escuchó muy bien, se escuchó muy bien. Bueno, voy a ser políticamente incorrecto, David, creo que tu canal lo amerita. Políticamente incorrecto digo si tenemos en cuenta la época en la que estamos hablando. ¿Sí? Para los que conocen nuestros canales, verán que nosotros hablamos sin tapujo de política, porque yo voy a hablar desde el mío, Dani, por supuesto puede decir lo que considere. Para mí la política es un paradigma. Para mí la política es la forma en la que las sociedades entienden el poder. Y el poder no solamente institucionalizado, sino el poder justamente como una cuestión humana que se ve en todas las relaciones. Muchos escritores han hablado de eso, ¿no? De las relaciones de poder para poder hablar, ¿sí? Y valga el juego de palabras. Para poder hablar de poder, tenemos que hablar de relaciones de poder. Ahora, si vamos a hablar de política en términos organizativos, en términos sociales, creo que es una época que no nos vamos a poder salir nunca de la ambigüedad, de las categorías teóricas que se enfrentan a las realidades, porque, claro, estamos hablando en una época muy oscura, en una época donde se hace un culto a lo colectivo, en una época donde se hace un culto a que mientras más parecido seas al estereotipo colectivo, mejor ciudadano seas. Y cuando uno analiza la historia y analiza los diferentes momentos más lumínicos de la historia, se da cuenta que la política es la herramienta para exactamente todo lo contrario. La herramienta debería ser lo que nos permita a nosotros como sociedad ser más parecidos a nuestra individuación. Entonces, si vamos a hablar de política, y no le escapo, si queremos hablar de democracia, tenemos que hablar que es una herramienta de la política, pero no es la única. Se ha dicho que hay muchas formas puras de gobierno en tanto y en cuanto se mantenga la visión de la virtud. Y sí, son temas que pueden sonar ambiguos, pero yo creo que dejan de serlo cuando lo analizamos en contexto. Entonces,
así como existió la monarquía, así como existió la aristocracia, y así como existe la democracia, eso es difícil de cotejar si no tenemos en cuenta el contexto. Y el contexto que hoy tenemos es un contexto de un colectivo que expulsa a los individuos auténticos. Entonces, si tenemos un contexto en el cual es un enemigo aquel que emerge por sí mismo y aquel que plantea su realidad y aquel que plantea que puede estar en contra del patos, ¿sí? Entendido como lo externo, porque desde su ética, desde su ethos, identifica que hay cuestiones que no conectan con sus verdades, con sus valores, ¿sí? Entonces estaremos siempre hablando culturalmente en términos hipócritas. Ahora, si podemos darnos la chance de hablar de las cuestiones eternas, de las cuestiones políticas eternas, yo diría que la democracia es una muy buena herramienta, pero que debe darse en épocas donde se respete la individuación, colectivos que respeten la individuación. Entonces veremos las mejores versiones de ese gobierno de los muchos. Ahora bien, cuando los muchos desprecian al individuo, entonces el que gana es ese poder bobo, ¿sí? Ese poder gigante, esa cuestión de fuerza centrípeta, que pareciera que siempre que hablas de política estás hablando con partidos y no con individuos. Entonces, me parece que cuando hablamos de democracia tenemos que hablarlo en toda su amplitud, en todo su brillo, y decir que la democracia lo es en su esplendor cuando los individuos que la integran están a la altura. Quizá haya momentos de la historia donde surja la aristocracia, que es el gobierno de los mejores, o quizá incluso la monarquía, pero como decía Maquiavelo, muy mal interpretado. El monarca, para no transformarse en tirano, es el que debe velar por aquellos que conduce, que gobierna. Entonces, simplemente, y muy incorrectamente político, esto no es una crítica a la democracia, sino a los individuos que hipócritamente hablan de esas categorías, sin, en definitiva, decir lo que está en juego. Y lo que está en juego, siempre, creo yo, siempre estuvo en juego, es la relación del individuo con la sociedad. Así que aunque no parezca, es una reivindicación a la política e incluso a la política clásica, que muchas veces se la toma como que, bueno, sí, no, hay que hablarlo en esos términos, desde mi punto de vista, y le doy paso a él. Interesante lo de Avi, lo de Rafa. Yo me preguntaría, antes de hablar de democracia, si es factible tal concepto. Si arranquemos por cómo un individuo va a aceptar un sistema si no puede ser ejecutado en el seno primario en el que se inserta, que es en el arquetipo familia. Si el sistema democrático es posible en el arquetipo familia, entonces será posible en la psicorregión y en la época. Es decir, para que funcione, tiene que funcionar en los tres aspectos. Ahora, pregúntese usted, el otro lado que nos está escuchando y nosotros los que estamos acá, si es factible una democracia en el arquetipo familia. Pregúntese. Si no lo es, entonces pregúntese si la democracia, como el gobierno de los muchos, es realmente correcta en el cosmos que está establecido en este mundo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Usted pregúntese si usted puede aplicar un sistema democrático en su familia. Si eso es posible, entonces será posible trasladarlo afuera, porque usted arranca ahí. Ahora, si no es posible, si realmente en lo más sano, en la mayor luz que trae el sistema democrático, ¿sí? Nunca tampoco será factible de ser aplicado. Siempre habrá, ¿sí?, algo que se use para justificar, del cual entonces va a devenir la sombra. Es como hacer querer encajar cuando uno era un niño el cuadrado en el círculo. Y sí, en algún momento va a encajar, va a romper el cuadrado ese, le va a romper los ángulos rectos, y va a introducirse en esa superficie suave.
Entonces eso es lo que primero tenemos que preguntarnos para hablar de la democracia. Y digo esto porque si uno entiende el arquetipo familia, luego la psicorregión, es decir, en el lugar donde usted se desenvuelve, hay vecinos, hay gente al lado, y luego aparece la época y la historia que nos demuestra o nos muestra si eso no es real. Ni hablar de porque hoy está claro que hablamos de un sistema democrático representativo, ¿no? O sea, nada que ver con esa supuesta democracia, digamos, antigua. Entonces, desde ese punto de vista, yo me preguntaría, más impolíticamente correcto que el Rafa, si es posible la democracia como sistema de gobierno para el cosmos que se objetiviza. ¿Cuál es el orden que usted quiere? Es decir, que la ciudad quiere, que el individuo quiere, obtiene o mejora la calidad del sujeto. ¿Y qué es lo que busca? Porque si precisamente uno de los individuos lo que busca es obtener dinero, vamos a suponer a un individuo que busca tener dinero, olvídese de que va a buscar la mejora de los ciudadanos. Entonces, por supuesto que va a ejecutar un sistema de tal manera que su objetivo... Ahora, si el objetivo de ustedes es la liberación, entonces se acerca un poquito más a lo que acaba de decir Rafa. Intentará posicionar al mejor porque el que está ahí lo va a ayudar a usted a ser mejor, para liberarse, para iluminarse, para despertarse, para vivir. Si lo que usted busca solamente es vivir, alimentarse, comer, reproducirse y morir, también elegirá un sistema. Entonces, fíjese, por eso no es tan... Por supuesto que esto que estoy diciendo yo entra dentro de unos arquetipos, ¿no? Hay ciertos arquetipos, elementos donde uno puede entrar de los rasgos generales, pero indefectiblemente se mete el proceso del individuo. De hecho, yo voy a... Déjame, David, un cachito que quiero Dele leer. para adelante, dele para adelante. Los protocolos de los aviación todo el mundo conoce, ¿sí? Alguna vez lo han leído. Y los protocolos, uno diría, bueno, son mentiras, son verdad, bueno, no escribió nadie, bueno, lo hicieron los contrarios, bueno, lo hicieron los no importa, lo cierto que está ahí, eso es mítico, y ejecuta política, y da una señal. Y en los protocolos, cuando uno los lee, cuando se mete al paradigma político, fíjense que cada vez que nosotros buscamos un sistema, lo que buscamos es que el sistema sea el mejor para la libertad individual, pero dentro de lo colectivo. Esa es una paradoja que hay que resolver. Porque lo que buscamos, insisto, fíjense, decimos que el sistema democrático es el mejor porque es lo que la mayoría decide, es decir, decide que es libre. Una paradoja continua que hay que resolver. Ahora, el tema es, ¿qué es eso? Si ustedes leen, hay una parte, ¿sí?, donde en los protocolos hablan de la idea de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Y dicen, fíjense lo que dice, somos los primeros que en los tiempos que se llaman antiguos echamos a volar entre el pueblo las palabras libertad, igualdad y fraternidad. Porque estamos hablando de que todos son iguales ante la ley, etc., ¿no? Palabras tantas veces repetidas, dicen, el correr de los años, por cotorras inconscientes que, atraídas de todas partes por este cebo, o sea, ellos llaman a estas tres palabras un cebo, un cebo. Dice, no han hecho sino el uso para destruir la prosperidad del mundo, la verdadera libertad del individuo, dice los protocolos de Sion. ¿Alguien se acuerda? Todo el que ha leído que habla de eso. Dice, en otras épocas están bien garantizadas. Y acá dice algo muy importante, que quien toma esto como un libro de conocimiento, más independientemente de quién lo escriba, porque además se cumple lo que está aquí, habla de los empréstitos, bla, bla. Dice, hombres que se juzgan inteligentes no han sido capaces de desentrañar el sentido oculto de estas palabras, ni han visto la contradicción que ellas encierran, ni han comprendido que no puede haber igualdad en la naturaleza, ni puede haber libertad, y que la naturaleza misma ha establecido la desigualdad de espíritus, de caracteres, de inteligencias, tan estrictamente sometida a sus leyes. Los tipos están hablando de la ley natural. Algo Y te están ontológico. diciendo que no es posible la libertad, la igualdad, que no, eso es un sesgo. Lo que sí es posible, y yo voy a resignificarlo, ya no como pregunta, eso lo dejo para el canal de Soberbia, sino, no es lo mismo libertad que liberación. No es lo mismo. Jamás será. Entonces, ojo lo que usted está buscando. En la permanente
tensión entre el- los individuos que se quieren o se necesitan siendo parte de un colectivo y de ese colectivo que a veces no respeta a los individuos, en esa tensión entre la izquierda y la derecha, entre el colectivista y el individualista. Yo quería pasear y quería hacer esto, lo de la política, quería trasladarlo al fútbol, ya que estamos ahorita en pleno espíritu de mundial en otros países, porque aquí eso no se respira, bro. Aquí eso no existe. Aquí, como le decía Rafa al principio, la gente está pendiente del fútbol americano. Es más, para ellos no es lo que jugamos o lo que juegan o lo que van a hacer ahorita no es fútbol, es soccer. Una palabra medio rara también, ¿no? Ahí, por ahí. Ay, Rafa, Dani hablaba de esto y de, al final, cuando estaba conversando, y yo de una vez me trasladaba a las conversaciones que tenemos nosotros, ¿no? Yo quisiera siempre grabar las conversaciones que tenemos porque siento que da para todo. Y en esas conversaciones que hemos tenido hablábamos de lo asignado. Oiga, y ahorita no vamos a decir que es experta, no es Lore, de hecho es una de sus alumnas, pero si lo asignado ha sido a querer liberarnos o a querer tratar de defender el individuo delante de lo colectivo y que lo político y que la democracia a veces no ha dado como decía Rafa que la democracia es una de las herramientas de la política. La política es lo contrario, en mi definición, a lo que sería lo animal, ¿no? A lo bárbaro, a querer imponer mi idea a través de la fuerza y la violencia. Entonces le decía a Rafa que me comentaba que para él los mejores políticos habían sido los militares. Abigail y yo venimos de una experiencia donde un militar fue político, no quiere decir esto que tenga que tener admiración de parte de usted, porque quizás las comparaciones son asimétricas, son dos países distintos, dos culturas distintas. Por mucho que hablemos español, creo que hay unas diferencias ahí bien marcadas Perdón, desde el David, punto. te hago una aclaración porque es importante, sobre todo para el contexto de mi región. Yo no Ujú. dije que los mejores políticos hayan sido los militares, porque si uno dice eso en mi país, directamente se relaciona con con la dictadura militar. No tiene que ver con eso. Lo que yo he dicho es que los políticos que yo he estudiado, ¿sí? Voy a poner un nombre, Juan Domingo Perón, ha sido militar. Digo, porque a veces se demoniza la cuestión del militar en sí, y digo, cuidado, porque son personajes fascinantes, porque tienen en su andar algunos códigos que yo te los relacioné directamente con la jerarquía, que es algo que ahí, Dani, cuando hablamos de los mejores, hablamos de jerarquía, que es la palabra tabú de la época, la jerarquía. No se puede hablar. Cuando uno habla de jerarquía, es absolutamente un, no sé, un fanático. Ya lo dejo, pero lo quería aclarar porque si alguien en Argentina escucha eso fuera de contexto, parece que dije algo que no quise decir. No, no, pero déjame decirte esto también, igual, David. Fíjate vos, tal es así que en este momento Abby cayó en el lugar que se le ocurrió y pidió lo que le dieron. No. Agarró, está bien, hay ciertos momentos en que uno tiene las facultades para elegir o no. Pero si a usted tiene hambre, si usted se le rompió el auto, el carro, dirían, ¿qué hace usted? ¿Dónde va? Al que usted considera el mejor. Pero para eso lo entiende, ¿vio? No hay problema ahí. Salta uno y dice, loco, qué discriminador que sos. ¿Por qué no vas al primero que te encontrás? Porque ahí sí lo entendemos. Pero resulta que para tomar decisiones políticas, religiosas, científicas, económicas, ahí no. Ahí la democracia, lo que dice la mayoría. Usted mismo tiene una contradicción interna porque usted se da cuenta cuando hay un aristos. Pero para eso, precisamente hay que plantear algo que esté más allá de las palabras y lo raso. Y el que emerge, es decir, usted se da cuenta en lo profundo y por eso se trata de una cosmovisión que incluye la religión como paradigma, no como institución. ¿Desde qué lugar percibe, usa la intuición? No, vos tenés que mostrar científicamente. Bueno, usa la intuición para reconocer, es reconocer. Usted ya lo conoce, pero lo reconoce en este contexto y se da cuenta que es un aristos, que significa un mejor. Usted lo reconoce. ¿Por qué? Porque lo ve en acto, porque
cumple lo que hace y lo que dice porque mira a su alrededor y porque lo percibe al hablar y ve su rostro. Y eso es muy importante. Abigail, ¿quiere decir algo? Tiene ganas, yo veo que tiene ganas. Exacto. Concuerdo con lo que dice Dani, porque es lo que, demasiado bulla, es lo que, Se escucha en bien, definitiva, se escucha bien. lo que en definitiva mueve la elección por algo que se considera lo mejor. Ahora, él estableció la diferencia entre un ejemplo de que si se te dañó el zapato, por ejemplo, lo vas a llevar al mejor reparador. Ahora, en el ámbito de la política o de una estructura de tal relevancia como de pronto en la religión, en la estructura de la economía, elegir a un ministro de economía, por ejemplo. Se supone que están en la estructura de gobierno, se supone que se supondría que están los mejores. Y hay que delegar al mejor para que nos ayude con un programa de gobierno que impulse la economía. Pero lo que hemos visto a lo largo del tiempo es una tragedia frente a eso, porque no se busca la liberación, para tomar el término de Dani, sino lo que se busca es, los intereses son otros, son contrapuestos a los de un plan nacional, por ejemplo. Porque pareciera, o es mi idea, que la intención es la riqueza de unos pocos, sin preservar el hecho de que necesitemos los mejores para un programa nacional que impulse la economía. Entonces, frente a eso, la democracia puede incluso ser una herramienta de la política si la entendemos como en pocas palabras interpreté lo que dice Rafael, que es que desde la política utilizo la democracia como una herramienta en donde si la mayoría comprende que por carisma o algunos otros atributos los que pueden integrar un programa para resolver algunas cuestiones se parecen al estereotipo de la masa, del colectivo, entonces hacemos una pequeña campaña o propaganda, utilizamos los demás dispositivos actuales y tenemos a un gabinete que no responda a las condiciones que queremos para la política nacional, sino que se parezca al vulgar, y sea como la cara más potable para llevar a cabo fines que para nada terminan siendo para la liberación. Entonces, vuelve a convertirse esto en un laberinto y sigue siendo una vez más trágico para el cambio, para un cambio más armónico, más democrático, menos tirano, absolutamente no corrupto. Pero entonces, ¿qué quiere la mayoría? No, yo me lo pregunto, ¿qué es lo que quiere la mayoría? La mayoría quiere igualdad, la mayoría quiere fraternidad, la mayoría quiere libertad. Creo que queda en tela de juicio y el panorama actual. ¿Y a qué precio? ¿A qué precio? Bueno, yo me quedo hasta ahí. Sí. Y yo le paso el balón a Rafa si quiere hacer un comentario sobre lo que dijo ella. Bueno, es súper importante lo que dice Abby, hacerse esas preguntas. Nosotros del Movimiento Tierra Plana intentamos decir que tenemos que tener en cuenta el tejido social entero. Yo tengo mi propio marco teórico, cada uno tiene el suyo,
pero si no tenemos en cuenta la cuestión moral y la cuestión ética, no vamos a poder comprender cómo funciona el resto de los paradigmas. Y de lo que interpreto que está diciendo Abby es una conclusión a la que yo he llegado muchas veces, que es decir, si la moral que se presenta desde lo general, porque me animaría a decirle a Abby que la mayoría siempre quiere ser mayoría. Eso como primera medida. Y justamente ahí está el individuo. Esa es la definición, sinceramente, después de tantos años de haber pensado. Ese es el punto. Y la paradoja que presenta Dani se puede resolver desde lo que yo he dado a llamar el colectivo 2.0, que es el colectivo de la individuación. Y ahí se superan todas las dicotomías y todas las dialécticas. Lo que pasa es que nos siguen presentando un mundo dialéctico. Constantemente. Un mundo álmico, podríamos decir también, ¿no? Un mundo donde blanco-negro, donde no hay tercera posición. Y yo por eso resalto la figura de Perón, de la tercera posición, no porque sí. Ahora, volviendo a lo que decía y relacionándolo con lo que hablaba de la moral, nosotros hemos dicho que culturalmente estamos atravesados por una cosmovisión. Y la cosmovisión nos dice, para lo que nosotros denominamos la cosmovisión heliocéntrica, que es la cosmovisión general, que a nosotros nos dicen que somos un mono evolucionado, que no servimos para nada, que no somos el centro de lo creado, que no hay Dios, que ni siquiera nosotros tenemos una divinidad. Entonces, me parece que si no empezamos a hablar de las cuestiones axiomáticas, de las cuestiones que conforman esa sangre que recorre al individuo, que lo estoy planteando como un colectivo, ¿sí? No vamos a poder comprender nunca por qué llegamos a una época en la cual la mayoría quiere ser mayoría, y eso significa que para ser mayoría hay que estar adaptado. Y para estar adaptado, como decía Dani, pareciera ser que hoy el éxito es el económico. Entonces, por eso hablo de hipocresía constante, porque yo creo que muchos están cómodos en ese contexto. El punto son todos los que no estamos cómodos en ese contexto. Y no podemos expresar claramente con palabras. Entonces, desde nuestro lugar, desde la sociología, desde la filosofía, creo que aportar en claridad conceptual puede hacer que nos acerquemos un poco más, aunque no hagamos un partido político y modifiquemos la cuestión nacional, sí empezar, como decía Dani, y yo lo recupero eso, desde nuestros propios colectivos. Porque si nosotros en nuestro grupo de amigos no podemos tener una charla como la que estamos teniendo ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a qué? Entonces, me parece que es muy importante empezar de cero. Y si tenemos que hablar de los paradigmas puros, ¿sí? Sin mezclarlos, aunque eso no sea la realidad, es un tipo ideal que nos permite identificar por qué luego nos es tan difícil hablar de política sin tener que mezclarlo con cuestiones institucionales, o hablar de economía sin tener que mezclarlo con cuestiones religiosas, que dice que hay que tenerle fe al dólar, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, ¿por qué está todo tan mezclado? Por la cultura y por años de mayoría queriendo ser mayoría. Entonces yo siempre hago esa invitación, intentemos analizar el por qué moralmente aceptamos un montón de cosas que están institucionalizadas. Y quizás seamos tachados de románticos a los 5 minutos, pero prefiero ser siempre un romántico y poder quizá desde ahí empezar a plantear cuestiones que a otros que quizás sean menos románticos se les haya pasado por encima. Adelante, hermano Dani. Si quieres completar la rueda. A mí me gusta que la gente se Dale. pueda expresar todo lo que pueda, que deje No, sí, yo en tranqui, una sola, tranqui. en una sola jugada del alma. De Voy hecho, a- de hecho, sucede que uno, cuando el otro opina, se piensa y bueno, a ver qué le sale. Yo lo llamaba a esto como, siempre lo decía de esta manera. Una cosa es describir un fenómeno, tratar de describirlo más fielmente a la realidad, y otra cosa es estar de acuerdo. Y entonces, porque yo puedo ser un periodista que describe un robo y podría estar de acuerdo con el robo y no estar de acuerdo con el robo. Entonces, este es el punto que siempre se mezcla eso. Alguien está diciendo que la democracia, tal cosa, y entonces inmediatamente se asume que el sujeto está de acuerdo. Porque vos estás diciendo, entonces imagínate, porque hay una idea y hay una apuesta interna de que el individuo se debe identificar con sus ideas, ¿no? Como que el individuo no transita argumentos. ¿Qué pasa? Lo ideal desde la individuación, por supuesto, que es precisamente ser y parecer, ¿no? Como quien dice. Bien, pero ¿qué pasa? Si hablamos de la mayoría, el ser y el parecer, es lo que acaba de decir Rafa. La mayoría quiere ser y parecerse a la mayoría, o sea, a alguien que no tiene rostro.
Y ese es el punto, porque eso es un leviatán. ¿Qué es alguien sin... Dale a vida, habla. Ujú. Ah, No. bien, bien. ¿Qué es alguien que no tiene rostro? Alguien que él termina siendo no siendo. Fíjense, esa paradoja otra vez más, no siendo porque no tiene rostro. ¿Viste cuando dicen, bueno, es un problema de la sociedad? Entonces no es nadie y son todos. Y ese es el gran problema de la democracia. Porque no es nadie y son todos. Y tal es así que se ha invertido la esfera del pensamiento, que si un político elegido por democracia comete errores, que se supone que está como representante del pueblo, la sociedad, lo general, en lugar de retirar al político y posicionar al que lo haga bien, se echa la culpa a sí mismo. Entonces tenés a un individuo arriba haciendo cagada, total, la culpa de quién es, no es mía, no, el individuo no, es del colectivo, ¿ves? Yo soy el 8, yo soy el político chorro, pero no es mi culpa, ¿eh? Es la gente que me votó. ¿Se entiende? La falacia, terrible trampa muy bien pergeniada. Incluso kármica, Dani. Llévate el karma vos. Exactamente, el pueblo se llevó al cargo. ¿Qué hacíamos antes? Digo, si uno se mete en esa... Si al pueblo le iba mal, la cabeza primera que volaba era el que estaba de arriba. Entonces el individuo que estaba arriba se preocupaba para que al pueblo le vaya bien, porque si no le bajaban la cabeza bien. ¿Y cómo se justificaba? Y los dioses no tienen buen augurio sobre este hombre, entonces algo está pasando, hay que bajar la cabeza, sacrifíquenlo, llévenlo, acá está, llevan al templo. Entonces es muy fino en esto de, volvemos a describir un fenómeno. Por eso yo hablo de, usted puede enojarse si quiere, porque su alma no entiende que en el mundo hay jerarquía. Porque fíjense que aparece esta idea de, no, pero todos somos iguales, porque bueno, y todos somos uno, y yo lo comprendo, señor. Pero la realidad de la naturaleza, obvie si quiere el sistema político, marca que desde el punto de vista hasta biológico hay una jerarquía. Porque si usted, por ejemplo, conoce la medicina germánica, si quiere se lo demuestro científicamente, usted sabrá que el conflicto arranca en la psique, se manifiesta en la mente y por último decanta en el cuerpo. Hay una jerarquía. Entonces, fíjese, hasta en sí mismo hay una jerarquía. ¿Quién da la orden primero? De ahí aparece un carro de Gurdjieff. Fíjese. Entonces, el problema está aquí en cómo reconocer a esos que deberían ser los representantes. Entonces, ahí volvemos a hay una falacia, ¿no? Ad populum. Si usted está debatiendo con alguien, eso se llama falacia. Bueno, eso es lo que hoy es promocionado como la verdadera liberación del ser humano. Que lo que dice la mayoría debe ser cierto. Entonces, lo votaron. Fíjese cómo usted va todo el tiempo pujando en esa tensión, que volvemos a lo mismo. Uno dice, bueno, vamos al camino de la individuación. ¿Cuál es la sombra de eso? El individualismo, precisamente. Usted no puede desconocer que vive en un contexto social, porque si no se vuelve un psicópata. Y no es que está enfermo, porque no es una enfermedad patológica, dicho por los propios oficialistas. Es que usted usa los argumentos a trochimoche, como quien dice. Ahí, bueno, entonces, fíjense, y vos quién sos, mi tío, bueno, te uso, y vos quién sos, mi hermano, bueno. Y el individuo se convirtió en un individualista y se enfermó psiquiátricamente, si se quiere. Entonces, a lo que voy es esto. Esa tensión entre lo colectivo y la individuación es la puja de dos principios. Y en los cuadrantes del ser humano podríamos hablar que el individuo es el espíritu y lo colectivo es el alma. Y esa tensión de quién se pone en el trono nunca va a cesar. ¿Puedo pincelar un poquito lo que estaba diciendo Dani con un par de cosas? ¿Me permitís, Avi, que te esté como sacando el lugar de la rueda? El cosmos, el orden que se estableció en este charla. Dos cosas. La primera, cuando yo me refería a los militares, me refería a algo que está diciendo Dani. Pareciera ser que si creemos en estos cuadrantes, que alguien podría decir yo no, bueno, nosotros claramente sí tenemos nuestra orientación. La política es el rol del espíritu. Y los grandes hombres de la historia
sí, lo digo ahora sí, no refiriéndome a la humanidad, sino a hombres en sí, han sido los emperadores. Si uno piensa en Alejandro Magno, se va a dar cuenta que él fue un emperador. Entonces, lo que estaba recién relatando Dani es que esto también se manifiesta en la sociedad. Es decir, si la política del espíritu, la del alma es la religión. Entonces, esto de fe en la economía, fe en los políticos, fe en la democracia, es una cuestión que antes, o mejor dicho, los emperadores no lo dejan en la fe, agarran la cosita y van. Eso por un lado. Pero por otro, quería matizar respecto a lo que decía Dani, de esto de lo que sucedía antes. Una de las mayores lecciones de política no la tuve en la facultad, sino que la tuve en la calle. Y creo que esta maldición que tenemos de que nos separen los conocimientos, por suerte como sociólogos, Avi y David me podrán corregir, no sé ustedes, pero nos dan una visión bastante integral, ¿sí?, del tejido social. Por supuesto que se nos escapan un montón de cosas, como por ejemplo las cuestiones arquitectónicas, que yo creo que es absolutamente fundamental. Considero que deberíamos tener una formación en arquitectura, no técnica, no para hacer una casa, pero sí para comprender, para saber leer urbanísticamente lo que está sucediendo. No por nada la Facultad de Arquitecturas, por lo menos acá en La Plata, se llama Facultad de Arquitectura y Urbanismo. ¿Cómo los sociólogos vamos a desconocer el urbanismo? Habla de la expresión de la sociedad respecto a donde vive. Y estaba de viaje en Andalucía, España, y estaba visitando la Alhambra, una ciudad fortificada, que fue el último bastión del dominio árabe sobre la Europa, que fue el último bastión recuperado por los reyes católicos, ¿sí? Entonces, en la ciudad de Granada, no sé si lo dije. Entonces, estábamos ahí y el guía era un guía local, era un moro, dicho por él. Y él estaba indignado con las historias oficiales, con el relato oficial de la historia. Tengo para contar mucho de eso, no lo voy a hacer, simplemente voy a contar una sola. Cuando veíamos los grandes palacios y los lujos, era raro que cada 2 pasos te encontrabas con un codo. Es decir, llegabas, tenías que doblar, después cuando llegabas a ese ángulo recto tenías que volver a doblar, como que se hacían laberintos y era incómodo, realmente era incómodo. Y con mi cabeza de sociólogo, sin preparación urbanística y arquitectónica, no llegaba a interpretar ese paisaje cultural, no llegaba a comprenderlo, y era mucho más sencillo de lo que yo creía. Y se lo pregunté al guía. Y le pregunté, ¿por qué está hecho de esta manera? Y me dijo, ¿no se te ocurre? ¿No se te ocurre qué puede llegar a suceder cuando un rey no presenta, escuchen lo que me dijo, rasgos de emperador? ¿Qué pasaba en esa época cuando un rey no presentaba rasgos de emperador, que el pueblo lo identificaba directamente con la bonanza política? Tenía que dar explicaciones. Y si no daba explicaciones, no existían los reyes pacíficos. Nadie se acuerda de los reyes pacíficos. Se acordaban de los emperadores. Y entonces me dice mi querido visitante, esos codos estaban hechos porque eran contramotines. Porque ellos sabían que su puesto pendía de un hilo. Y cada vez que había malaria, el que respondía era él. Entonces me dice, cuidado con la interpretación que lo general hace en la historia de mi pueblo. Mi pueblo no era un pueblo pacífico, mi pueblo exigía lo mejor. Y ese es el emperador, el mejor de los suyos. Después discutimos si está bien o está mal que en la naturaleza exista la voluntad de someter a los demás. Eso es una historia aparte que es tan interesante hablarlo sin la cuestión de la moralina y sin tanto prejuicio. Pero quería contar esa anécdota, porque fue una lección política que a mí no me lo dio la facultad. A mí me lo dio ir y verlo y sentirlo ahí. Sí, claro. Yo voy a dar mi opinión. Eh, Obvio, siempre uno da la opinión de uno. Pero en este caso quiero como mi posición, más que mi opinión, es mi posición con respecto a lo militar y a lo civil, a la democracia y a lo... no le quiero poner, bueno, a lo democracia o a lo no democrático, que en este caso no es lo que elige la mayoría. Pero si se trata de exaltar virtudes, me parece que para la mayoría y para el individuo siempre va a ser mejor que lo que está allí sea gracias a todos y no gracias a alguien. Entonces, como que en ese sentido me parece que algo que ustedes han repasado mucho por sus canales, el tema del héroe, el héroe creo que se colectiviza, ¿no? Sentir que el pueblo eligió a alguien que lo hizo bien, que al final no lo hizo solo él, al final solo fue una inspiración. Entonces, como venimos, como decimos en nuestro pueblo, picados de culebra,
desde Venezuela. De hecho, ella está en otro país, yo estoy en otro país. Ella no está ejerciendo su carrera, yo tampoco la mía. En este momento estamos viviendo y desarrollando una vida de sociólogo en otras áreas, pero teniendo esta oportunidad de compartir con gente que además me parece a mí que desde lo político está haciendo lo correcto. No voy a decir perfecto, porque imagínate que yo le diga, no, ustedes los argentinos son perfectos, nos jodimos los venezolanos para siempre, no, ya, y sí es verdad que se acabó la película. Y tengo dos cosas aquí como para hacer unos paralelismos, como para poner esta discusión en un plano más pacífico, como para alejarnos de esto que nos toca más la fibra, que a mí me gusta y que sé que a ustedes también les gusta y que no tienen problema de mostrarlo, porque creo que es la única forma de avanzar en algo, de poder hacer un cambio, de poder hacer algo como dice Willy de cultura profética, ejercer nuevas ideas, que además escuché por ahí que era terraplanista y me parece buenísimo. Recomiendo, no quería dejar pasar esto, recomiendo a los que siempre andan buscando por ahí películas, series, que vean en Netflix La Ley de Herodes, que describe un poco el tema de la política y esto que habla Rafa de, mira, es que a veces tienes que ser duro. O sea, a veces no hay situaciones en las que realmente puedes, y voy a utilizar un ejemplo que hace Ramón Freire, que cuando tú estás en un avión y hace falta un piloto, tú no votas para que tú no vas a votar para quién maneja, vas a dejar que maneje el avión el que sabe manejar el avión. Me explico. Y entiendo eso, pero qué bueno es que nos esforcemos siempre porque se haga lo que se discute y no se haga lo que se impone. Y por eso la política y no, llamémosle la violencia, ¿no? Yo no te digo, Rafa y Dani, Avi lo sabe, soy ignorante del proceso político mientras que Perón fue presidente, pero como se hacen tantos paralelismos entre las dos, entre los dos procesos políticos, entre el proceso político chavista y el argentino, y además hay tanta gente que los pone como juntos y dice que son negativos, que los dos destruyeron los países y serían temas interminables porque tú me podrías dar una lista seguramente de cosas que se hicieron positivas en ese proceso y habrá gente que apoya el chavismo que hará lo mismo y que resaltará la figura de ese personaje, ¿no? Que además está muy relacionado con Maradona y ahí es donde quiero llegar, que creo que como salirme de ese ámbito tan turbio como la política, quiero llegar al fútbol hablando de los mejores para ustedes quiénes son los mejores del mundial. Y no crean ustedes que voy a tocar así la superficie, quiero hablar de algo profundo dentro del fútbol y la FIFA. Pero quería saber cuál era no sé si Avi quiere opinar sobre eso también. Dirá, bueno, el fútbol no quiero hablar, pero sé que va a decir algo. Y si quieres comienzas tú, Avi, pero ¿cómo ven el mundial en esta época? Y además, bueno, ¿cuál es su candidato? Esa es la pregunta que quiero hacerles. Otra forma de entretenimiento vacía, el fútbol. Nada que ver, me parece que es mantener la atención o la desatención real de la masa que necesita siempre identificarse con para a partir de la identificación con ver quién es el mejor y asumirse dentro de otra mayoría. Me parece que además en tiempos post la pandemia, nada, está más turbia todavía esta otra copa, porque además está manchada de todo el telaje de corrupción que pica y se extiende. Y en tal caso aprovecharán estos mismos grupos, estas mismas familias, estas mismas personas que manejan a su forma y a su modo cada uno de estos paraísos económicos, el fútbol, la FIFA. ¿Qué va a ser eso que no sea otra forma de hacer dinero? Y que se ha ido igual, como ya lo dije, se ha teñido de corrupción infinita. Ahora lo van a hacer en Qatar. Ciertos artistas confesaron que no van para allá. Igual eso no tiene gran relevancia, creo yo, porque los tipos que impusieron la
la pandemia son los mismos que, o sea, no serán los mismos, pero tienen mucho poder y no me extrañaría que parte de ellos fueran los que estén conduciendo ahora esta otra Copa del Mundo de fútbol, que en esta combustión de información cada día pierde más legitimidad porque eso está empañada por corrupción. Ahora, con respecto a lo que decían los chicos, hablaron del caso Perón o la construcción del héroe para llevar a cabo un gran proyecto de nación, un gran proyecto de país. La historia de Perón tampoco la conozco yo a cabalidad. Sin embargo, hace nada vi una película que retrata un poco cómo fue el juicio después de la dictadura militar en Argentina de Videla. Una película bastante corta, súper precisa, quizás hasta superficial de lo que realmente sucedió. Cinematográficamente yo quedé complacida, pero en la película me pareció bastante importante que realzan el Estado de Derecho para este entonces en Argentina y que los chicos me corrijan, Daniel y Rafael, que me corrijan si no fue así como lo plantean en la película, y perdonen que me salga el tema del fútbol, pero quería traerlo a colación, porque me parece importante el hecho de que le hagan un juicio civil, si no me equivoco fue civil, a los implicados en todos estos crímenes o en toda esta baja sobre los derechos humanos en Argentina luego de que ocurre la dictadura de Videla. Y por eso me parece bastante, me gustaría escuchar a Rafael y a Daniel sobre ese tema, a ver qué piensan ellos, porque los toca, como dice Daniel, en su psicorregión, y porque también hay una demostración de cómo fueron, un retrato de cómo fueron toda esta serie de persecuciones y de crímenes, pero como ni viví esa época, ni conozco a profundidad lo de Videla, tampoco lo de Perón. Sin embargo, en el caso venezolano, la convulsión que generó el proceso político chavista a partir de 1998 hasta nuestras fechas, incluso aún Chávez ya fallecido, en muchas de mis conversaciones con personas que estos temas le interesan y algunos otros que ni papa sobre esto, hemos llegado hasta pensar que Venezuela ha pasado por momentos de conspiración bárbaras, en donde algún vestigio de cambio o alguna salida para que la vida dentro de Venezuela no sea crítica. Cada vez que he intentado salir de la crisis, como que la crisis aumenta. Y particularmente, para nada yo puedo convalidar las cosas que ocurrieron con Chávez y después de Chávez. Siendo un líder carismático, siendo para los medios de comunicación que fueron los que más explotaron a este personaje, siendo en los medios de comunicación se comportaba como un tipo culto, pero tan igual o peor como la masa, como el colectivo, un poco maleducado, por llamarlo de alguna manera. Y todo lo que representó, como por ahí dicen algunos, ese gigante, ¿no? En esa pequeña política venezolana, a mí me genera me genera muchas contradicciones y a su vez también algo de pena, porque hablaban de un proyecto bolivariano, le ponían esas etiquetas
Además recibía aquel otro nombre que era de la fuerza trabajadora. Y para nada tenía que ver con eso, era un tren burocrático gigantesco, fue un despilfarro de dinero descomunal, o sea, la cantidad de recursos que se corrompieron durante todo ese proceso y hasta ahora con el que está puesto ahí por sucesión, que es Nicolás Maduro, ha sido espantoso. Entonces, para nada tuvo que ver con la lucha de los trabajadores. Y si hay algún tipo de paralelismo con Perón, si ustedes encuentran, de lo poco que han sabido del proyecto del chavismo hasta ahora en Venezuela, paralelismo con Perón, sería bueno que lo aclaren Rafael y Daniel, si quisieran. Porque para mí es súper importante como que también pudiéramos conversar sobre el hecho de la voluntad, porque la voluntad, salud, porque la voluntad va como valor. Me parece que se expresa en los mejores actos que podemos tener con nosotros mismos. Y de ese modo, aquel colectivo o el grupo de personas que nos rodea muchas veces se contagia y producen momentos magníficos. Entonces, cuando un líder, bajo su voluntad, impulsa la violencia, utiliza la fuerza y hace un romance encuentra como que romantiza con los demás sobre hechos violentos y esa manera de enfrentar la política a través de los dispositivos militares, de la imposición, y no a través de un ejemplo y de una voluntad como que vaya y sea coherente con las necesidades que requiere un país. Es ahí en donde para mí está el gran vacío de ese tipo de héroes, y por eso actualmente les confieso, yo no tengo ningún tipo de ídolo. Y mucha gente me pregunta, ¿qué tipo de música escuchas? ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? Para nada. Y es precisamente porque a lo largo de mi vida he visto cómo todo termina siendo manipulado y con intereses muy, muy, muy ajenos a lo que sería lo mejor para todos, ¿no? Hablando también de los aristas. Ahora, con respecto de fútbol, nada que ver, yo cierro y les dejo a los demás la conversación. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de eso y después hablamos de fútbol, David. Una cosa es entender y otra cosa es comprender. La realidad es que yo comprendo a Rafa cuando menciona a Perón, mas no necesito la explicación. Y tampoco justifico la explicación, porque todo es justificable y todo es argumentable. Está más allá cuando hablamos de eso. Estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de... Digo esto porque como comprendo a Rafa, sé desde qué lugar lo hablamos, y podemos citar a avatares. Podría citar a Eva Perón, por ejemplo, también. A un Rosas, a un San Martín, y saltarán los terraplanistas y me dirán, pero es masón. Ah, sí, también, claro, sí, yo lo sé. Entonces, a lo que voy es que nunca nos olvidemos que una cosa es el sujeto y otra cosa es el ismo. Y otra cosa es la pre-Primera Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial. Y otra cosa es esta época. Por eso hablamos de la época y no... Es decir, luego de la caída del muro de Berlín, toda actitud colectiva está sujeta justamente por el fútbol. Esa es la contradicción de la voluntad de todos que le gusta el fútbol. Cuando uno ve esas películas, dice, pero si el pueblo siempre quiere, démosle circo romano.
que es el fútbol para mucha gente hoy, y está correcto, ya nadie está diciendo que no, pero esa gente es la misma que después reclama que Chávez, que Miguel, que Pepito, que... Eso es otra paradoja una vez más. La misma gente que es la que ama el fútbol o Gran Hermano, es la que luego termina en lo colectivo ejecutando una crítica en lo colectivo por la mayoría, ¿se entiende? Ante lo que tal o cual sujeto cometió en acto. Insisto, no estoy haciendo una defensa del sujeto, sino estoy hablando de la contradicción de este colectivo que le gusta el fútbol, que quiere el circo romano, pero después ese mismo... Entonces, en definitiva, los actos se suceden cuando los que eligen no están a la altura. Y el sujeto, es decir, el líder que emerge de las masas, es la proyección de la masa. Es decir, todo lo que Chávez hizo y lo que Perón hizo es el reflejo de los individuos que estaban en ese contexto. Pero la voluntad fue de él. Es que quien proyecta e identifica en el otro un habla, que se llaman los afines, es porque uno precisamente lo trae dentro y por eso lo identifica. Es este simplemente concepto llamado frecuencia en el New Age, ¿no? Quien vibra en una tonalidad hace resonancia con quien vibra en esa tonalidad. Entonces, en definitiva, emana de la propia sociedad que le gusta el fútbol. Entonces, ¿qué vamos a esperar de Chávez o de Maduro o del peronismo, o de Menem, o de la Rúa, o de cualquier político? Si los individuos que componen el espacio de la psicorregión no están a la altura, es decir, para que el emperador, en el concepto de emperador, que se entienda, concepto hablamos, ¿no? No tal o cual, que podemos citar, ¿no? Haya sido tal o cual logrado el objetivo, por ejemplo, Alejandro, los guerreros que estaban en sus filas estaban a la altura de Alejandro. Si no hay posibilidad de que eso se ejecute. Entonces, expresar esto no es sencillo, obviamente, siempre está esta puja, está muy difícil. De hecho, podríamos decir que yo no haría cosas que hizo un Perón o un Chávez, ni hablar, no haría jamás. Pero estoy en otra época, y lo hablo de mi contexto. Ustedes son sociólogos, yo no lo soy, pero me gusta mucho. Entonces, nosotros tratamos de proyectar desde este lugar, mirar hacia atrás, ponernos en contra del tiempo trascendente y juzgar, ¿no? Sujetar el juzgamiento a la época de antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, bueno, aquel o cual tal filósofo lo que pensaba, y además, porque si hablamos de la perversión, Freud, que es el que venden en todo lado, era un loco, ni hablar Nietzsche, ni hablar nadie. Entonces, y por otro lado, yo tomo a esa época, y claro, con nuestra mente sucede así porque hoy lo colectivo ya sucedió. Las logias también pasaron, que es un grado menos del colectivo, ¿no? Y hoy está el individuo capaz de liberarse. Hoy ya no se puede colectivamente. ¿Por qué? Porque la época habla de globalismo. Entonces, un Maduro ejecutando un nacionalismo en el contexto globalista se convierte en un dictador. ¿Pero por qué? Porque las puertas están abiertas, porque no hay factibilidad de nacionalismo, porque te aísla el mundo, con o no voluntad, con o no deseo, por o no acuerdo. Entonces, en la época en la que vos querés ejecutar algo y no sabés, y no estás atento a la época, o sos un hijo de puta porque lo estás arreglando, que para mí va por ese lado, porque nosotros sabemos que pertenecen a tal o cuales órdenes, o logia, van a decir orden porque la orden es militar, la logia sí. O precisamente sos un boludo, una de dos. Yo me inclino más porque son unos hijos de puta, entonces lo hicieron a propósito como experimento social. Tanto como podría citar yo a Argentina, que lo hemos hablado con el Lole, le mandamos un abrazo grande. La gente dice, y se sientan 5 economistas, 10 ahí del otro lado, y dicen, loco, este problema de la economía y la inflación, señores, ustedes del otro lado, no desconozcan, no se hagan los boludos. No quieren resolver el conflicto de la inflación en Argentina. ¿Por qué? Bueno, empecemos la conspiración. Veamos si quieren que haya población, veamos qué quieren con el agua, veamos las declaraciones de Theodor Herzl y la segunda ¿cómo es? Tierra Prometida. Veamos. Entonces, usted, volvemos a lo mismo, está queriendo encastrar el cuadrado en el círculo, porque usted
por sentimiento. Fíjense que el individuo es capaz de negar lo que tiene enfrente, eso se llama ocultismo, con tal de observar lo que quiere ver. Entonces estos tipos, estos se automienten, los chavistas, todos se automienten con un discurso que es lo que el deseo, el sujeto de deseo de lo que quiero que suceda y lo que es el mundo afuera en un globalismo absoluto después de la caída de el muro de Berlín. Ejemplo, y ni hablar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con estas instalaciones de las organizaciones supranacionales. Esta es otra época. Otra época. Entonces, no puede el individuo que por eso nosotros, insisto, para en paréntesis, no desconocemos como movimiento TP tal cosa. Es decir, no podemos decir, no, ahora vamos, fíjate vos, Rafa, te voy a citar ahora, porque vos lo has dicho, a mí también me preguntaron, bueno, ¿qué hacemos ahora los despiertos? ¿No? A mí me gusta esa frase. Agarramos y nos compramos 25 hectáreas, 50 hectáreas y nos vamos allá a un mundo. ¿Es posible? Volvemos a lo mismo. ¿Es factible? ¿Es posible? Pregúntese. Ese es el deseo de usted de armar una comunidad. ¿Es factible que usted se va a escapar a dónde? Entonces volvemos a lo mismo. No podés desconocer la época. Como tal, cuando hablamos de esas cosas que funcionan, y ahí sí me meto en un cachito en el fútbol, es porque traen magia dentro. La mentira es deliberada y totalmente evidente, tan evidente que pasa como en los Estados Unidos. Pero el fútbol trae algo de magia, algo de arte, diría el Lole, en ese pase de que no miro para otro lado y la paso de taco. Trae un estilo que prende a las masas y por eso funciona. Porque si en el circo romano no le ponían a la gente en el circo romano y dice, no, 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 vamos acá, y le decían, no, no, no. Dice, no, 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 que se pongan a jugar al tenis mejor en el circo, en el Coliseo. No, querían eso, porque algo trae. Hay algo en el héroe que nos identificamos. El que, viste, que se entiende, hay algo, y ahí me meto en un tema que lo voy a dejar en este momento a Rafa o a David, en los mitos que nos atraviesan, que vemos un poquito de verdad y que nos identificamos con ese héroe, con ese jugador de fútbol que nació en una villa y de repente era el número 1, ¿no? Porque la peleó de abajo. Fíjate, todos, como dijo el Lole una vez, nos identificamos con el héroe de la película y te venden el héroe. El tema es cuál es, quién es y qué hace. Todos, ¿eh? Díganme uno que no se identifique con ese de que estaba de abajo y se llegó a la cima. O que siempre tuvo que haber pasado algo en cualquier película, serie, novela, lo que usted quiera, donde tuvo que ir en contra de las adversidades, fue injusto que haya estado preso, lo que sea. Y usted se identificó hasta con el Joker, que mató a gente, pero usted sabía que había sufrido. Fíjense o no, si eso para la sociología y la psicología lo toman como sujeto de estudio esa película. Y la gente se preguntaba, los sociólogos y los psicólogos y psiquiatras, ¿por qué la gente se identifica con un hombre que mata gente? Porque hay una historia detrás y te la van contando en la película. Entonces eso no se puede negar. Y eso está en el fútbol, eso está en un Chávez. Que el pueblo, eso está en un Perón. ¿Eso quiere decir que yo celebro lo que hicieron? No, vuelvo a decir, están en una época contraria, lo siento. Fíjense esto. Perón, partido justicialista, un concepto nacionalista después de que el eje haya perdido la guerra. Eso es ir en contra de la época. Eso es satanismo. Porque satanismo significa el que se opone. Pero ¿cómo? Ganan los aliados. Es decir, gana lo colectivo. Gana el 120 países contra 3 y lo primero que hace el loco este acá es establecer un sistema de los que perdieron la guerra. Ay, qué tan loco. ¿Viste? Porque enseguida todos se subordinaron a los aliados. Hasta Argentina hizo un acto, no se olviden, porque no sé si Rafa se acuerda. Argentina, para no ser bombardeada estratégicamente, firmó un pacto diciendo, listo, nosotros estamos a favor de ustedes. Pero políticamente adentro no lo era. ¿Se entiende la estrategia? Y ahí está el punto de la estrategia y las tácticas. En este proceso de individuación, de liberación, de lo que nosotros podemos llamar así desde el individuo. Date, Rafa. Date Bueno, ahí. muchas cosas.
Hablamos del muchas, fútbol, todavía quedó muchas ahí. muchas me fui olvidando, muchas las mencionó Dani. Yo con Perón tengo algo diferente porque lo analizo en todo su esplendor, en toda su complejidad. No me animo, por respeto a ustedes incluso, a dar una opinión ni a relacionarlo con Chávez. Me parece que no es comparable, me parece que son dos regiones muy diferentes. Acá en Argentina nos talan la cabeza con Argenzuela, y si me río de eso, porque eso es una definición de alguien que no comprende la política real, que no comprende que los procesos políticos son autóctonos, que es exactamente todo lo contrario a lo que se nos quiere hacer ver ahora. Todos los que hoy estén a favor de la Agenda 2030 y del nuevo orden mundial serán mis enemigos, por ejemplo. Y ahí me vuelvo políticamente fácil de catalogar. Ahora bien, ¿qué es no estar a favor de la Agenda 2030 o del nuevo orden mundial? Es estar a favor de las nacionalidades, es estar a favor de las particularidades. Y ese fue Juan Domingo Perón. Él fue el último avatar argentino, fue el último que reconoció y el último que puso en palabras lo que había que decir con palabras. Y hoy por hoy, los que toman sus banderas deberían darle vergüenza de decirse a sí mismos peronistas. Debería darle vergüenza porque las discusiones que hay que tener son discusiones morales. Y él las tenía, y las escribía y las decía. Él hablaba de justicia social. Esa es la doctrina justicialista. Y no se escondía y lo definía. Y a mí me gustan los tipos que definen las cosas. No, bueno, hay que tener confianza en los mercados. No, hermano, justicia social significa esto y lo otro. Y hay gente, también hay que tener en cuenta que hay contrapoderes internos y externos del partido de enfrente y del mío propio. ¿Es lo ideal lo que hizo Perón? No. Pero ¿frente a qué? ¿Cuál era el proyecto nacional si no era el de Perón? ¿A qué nos enfrentábamos como región? ¿Qué destino nos esperaba a nosotros si no hubiésemos tenido un representante político, un emperador argentum, como fue de la figura de Perón? Esas son las preguntas que también hay que hacer, porque a veces por oposición podemos encontrar la verdad. Tenemos muy cerquita a nosotros, hablo de los dos, de nuestro país y del suyo, una historia que a mí me gusta contar siempre, que es la historia del Paraguay y de la guerra, la nefasta y traicionera y traidora guerra de la Triple Alianza, que ustedes la deben haber estudiado muy bien. ¿Por qué no hablamos ahí de lo que se decía en lo general de Francisco Solano López? ¿Qué se decía? El gran dictador. Era el dictador porque tenía un alto horno, un desarrollo industrial de primera línea, porque como decía Avi, estaba contagiando de industrialización al resto de los países de América Latina. ¿Y qué pasa si América Latina se industrializa? Y bueno, la ecuación es muy clara. Tienen materia prima, tienen recursos naturales, tienen combustible, tienen minerales. Si tienen industria, ¿qué hacemos? Las islas de roca de los Mediterráneos. ¿Qué hacemos? ¿A quién le vamos a ir a depredar las cuestiones? Entonces, a mí con Perón me pasa otra cosa. A mí con Perón me pasa que si él naciera hoy, los pondría en fila a todos y les daría una lección de política. Por eso me gusta leer a Jaureche, por eso me gusta... Sí, O Rafa, como dijo Juan Pablo, que a mí me gusta citarlo, si Perón naciera hoy, capaz que diría, ni en pedo me posturo como político. Es como que dice, si el Duce, si el facho, Mussolini naciera hoy, decía, no creo que sea político, porque ahí está el punto, es la época. Y otra cosa, para hacer este paréntesis, Rafa, que dijiste algo. Nosotros tenemos una discusión en este momento en un plano, ¿no? No podemos comparar Argentina con Venezuela porque es otra psicorregión. Cuando hablamos de psicorregión, hablamos del suelo, de las ofrendas del suelo, de la atmósfera que cierra. Usted cruza. Yo cruzo de acá el puente y es Ipoleti. Acá hay un puente que pasa el río Neuquén. Y es otro lugar. Y usted me dice, ¿cómo explica eso? Bueno, los ateos materialistas no lo entienden. Pero usted imagínese en suelo. Usted tiene, si se quiere, astrológicamente, una carta de Venezuela. Carta natal propia, ¿no? Una fundación. La Argentina ni hablar. Imagínense si no son distintos cómo actúa su Plutón, su poder,
que en Argentina está en Casa 6, está en los gremios. Voy a decir, ¿quién hizo esta carta natal? Que encima Luna en Cáncer, pobre, con la madre. Que encima, perdón, Sol en Cáncer, tiene Luna en no sé dónde. Imagínense, vamos a estudiar la fundación de Venezuela así. Entonces, cuando esos sujetos comparan, lo hacen porque están tratando de justificar sus acciones. Pero nunca serán comparables. Y usted analice astrológicamente. Nosotros podemos hacerlo en esta conversación, yo lo sé. Probablemente usted se sienta con un hombre que no nada que ver con nosotros, no va a poder explicarle desde lo sutil. No obstante ello, como decía el turco Asís, el Rafael, digo, el Lole visitó, él decía, se hablaba de López Rega, ¿no? Y él decía, pero el brujo era Perón. Él decía eso porque Perón era un sabio de astrología. Entonces, ojo, cuando miramos a un individuo solo desde las cáscaras. Y es normal que no suceda, porque yo no conozco a Bolsonaro, o no sé quién era Piñera, si yo no vivo en esa psicorregión. Sí puedo identificarme, puedo ver qué no, qué yo haría, qué no, pero eso es más allá. Nosotros sabemos muy bien que nuestro análisis es más profundo. Vos tenés un mapa de Gleason ahí, David. No quería dejar de responderle a Abby respecto a la película. Ella habla de 1985 seguramente. Sí, sí. Yo tengo algo personal en contra de esa época y en contra de ese juicio también. Para mí se estableció una de las ideas más nefastas de la política contemporánea, que es la teoría de los dos demonios. Nunca el Leviatán va a tener el mismo tamaño que cualquier otra cosa. El Leviatán es el Leviatán es el Estado, y el terrorismo de Estado es terrorismo de Estado. Nunca voy a aceptar la teoría de los dos demonios, jamás, nunca. Y ese juicio fue un juicio cobarde, fue un juicio que fue un paliativo para no hacer lo que realmente había que hacer, que era enjuiciar completa, ¿sí?, a la cúpula de la responsabilidad civil y política. Y digo civil porque los colaboracionistas de la dictadura militar se transformaron también en espada de Leviatán. Entonces, con esa película, con ese juicio, con eso que sucedió, yo tengo algo personal. No fue algo como desde mi punto de vista debería haber sido, con el rigor que debería haber tenido, y obviamente la historia la escriben los que ganan, y quedó como esa sensación del señor juez nunca más, y la teoría de los demonios, y todos los que participaron en ese juicio, no lo hicieron con las facciones peronistas adentro, porque había una prescripción de hecho del peronismo también en esa época. Entonces, me pongo un poco vehemente porque por supuesto que yo transité argumentos políticos, por supuesto que hoy estoy en un movimiento que dice dice haber descubierto que son todo lo mismo, y yo no me considero de esa manera. Yo no creo que todo sea lo mismo. Ahora, con mucho dolor, identifico que los que sí se jactan de peronistas no tienen un pelo. Todos los que andan con el cosito acá de todos colores de la Agenda 2030 no tienen la más pálida idea de lo que pensaría el general Perón de todas estas cuestiones, porque en definitiva es eso, ya te dejo, David, en definitiva, esa tendencia sinárquica es la muerte de las tradiciones. Yo quiero que ustedes tengan la tonada hermosa que tienen, que Dani tenga la suya. No quiero festejar el día del Gran Hermano. No sé a ustedes qué les parece, pero yo lo que quiero remarcar acá es que son, como decía Dani, épocas diferentes, no se pueden comparar unas cosas con otras, pero me parece que tampoco hay que igualar todo y suavizar todo. Y a mí me sería muy cómodo hoy por hoy decir, yo soy apolítico, para mí todos los políticos son iguales. Para mí no. Aún así, con mucho dolor, quiero cerrar con esto. Yo no tengo claro cuáles son mis 100% mis camaradas, mis representantes. Lo que sí tengo claro es cuáles no lo son. Eso lo tengo clarísimo. Avi, creo que querías decir algo. No, satisfecha con las respuestas de los chicos. Sí, me tomé el error de preguntarles o de que conversáramos sobre un paralelismo, y además es como también fuera de historia, anacrónico entre un proyecto y el otro, pero quería como que escudriñar en ese tema. Y a propósito de ello, como recién vi esa película,
que cinematográficamente me satisface. Sí la vi muy corta, muy precisa para un tema tan arduo como pudo haber sido ese juicio, y para los señalamientos que se hicieron en donde el héroe de la película es Ricardo Darín, y tal actor se muestra en la película como un funcionario que estaba como fiscal durante la época de la dictadura, en donde ocurrían cantidad de desmanes, hechos, violencia, y es luego que cae la dictadura que le dicen: a ti te toca el caso. Y el juicio aparenta ser bastante potable, que fluye, y que en la película, que además es bastante corta, se pudiera entonces decir, bajo los comentarios de Rafa y de Daniel, que ciertamente pudo haber sido bastante suave para el tema que estaban tratando, bastante cómoda, y a los ojos de espectadores que no conocen la historia a profundidad, no va a producir más que una crítica sobre el Estado de Derecho en Argentina. Se respetó luego de la caída de la dictadura, se refunda la democracia. Entonces, siendo así, la película realmente no cumple el objetivo, que es una denuncia del hecho, sino pasa a ser como un relato más de algo que de verdad se le pudo haber sacado más color y mucho más crítica por el estado actual de Argentina, 30 años, 40 años después de ese hecho. Gracias, chicos. Lo último, Déjame David, decir- que quería, Dale, ya te dale, dejo, dale, Dani, dale. para no ser suave, la dictadura cumplió lo que vino a ser. Fue una proscripción del peronismo, de la justicia social, se hizo, se llevó, se ejecutó, y luego de la vuelta a la democracia, fue una continuación burocrática, económica del plan Sinarca que se vino a establecer, que se desarrolló y que se cumplió. Entonces, esas cuestiones, como no me gusta ser hipócrita, aunque digan democracia, si no es de hecho, no lo es. No, de hecho, se cumplió tal cual, porque precisamente las dictaduras venían de un sitio que fueron los mismos que después decían: ahora condénenlos. Porque el sistema te usa y cuando no le servís, sos un trapo de piso. Eso es lo que son estos presidentes modernos. Tipos que saben que les sale la verdad por acá, ¿viste? Les sale unos furcio porque ya no saben cómo mentir, ya no saben, porque no van, y porque se saben a sí mismos como títeres. Entonces les da bronca y se enojan y pasan por un estado donde cumplen 10 años más, 15 años más. Parece que hubiese pasado 40 años un tipo que entra a una presidencia y sale como si tuviera 40 años más. Algo está pasando, ahí hay pactos que cumplir. Y no solo eso, porque la intención a post era acordar para ir de a poco desarmando y descentralizando Argentina, que luego culmina en este proceso, ¿no? De la venta de Aguas Argentinas, de la venta del ferrocarril, de la venta de absolutamente todo, con la ley de la mano, de la desmilitarización. ¿Por qué? Porque si vos no podés y no tenés una estructura, como nación no tenés defensa. Pero loco, nosotros somos los que enarbolamos la espada de la paz. Pero si hay enemigos, maestro, si usted no tiene concepto de enemigo, por eso le digo, usted quiere vivir en Narnia, viva, pero en la real hay enemigos políticos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo lo entiendo, por mí sería ideal el jardín del Edén, pero no existe esa realidad. Entonces usted, en la utopía, en la entelequia, piensa de una manera, pero en lo real es otra, y mientras tanto se lo comen de adentro y de afuera. Y es esa frase, para terminar esta parte: todos aquellos que hoy me enjuician son los que minutos después de haber perdido la guerra
dieron vuelta la foto de los nuestros y pusieron la foto de los otros. Ante esos lucharemos siempre. Insisto, aquellos que segundos antes de perder la guerra estaban del lado de los nuestros y segundos después bajaron la foto de los perdedores y subieron la de los ganadores y ahora nos enjuician. Entonces, ante esos, su justicia no tiene nombre, no existe, aunque terminemos adentro. El cielo escupe los grises, dicen por ahí. Vomita a los grises. Los que siempre quedan bien parados, los muchachos que tienen ahí, bueno, yo siempre queda bien parado, maestro, Los ¿no? que se acomodan. Claro, y entonces eso es, contra eso peleamos en esta actitud política de un movimiento TPE, por ejemplo, con una información extra, pero también con los de adentro. Saben muy bien los TPE, yo soy TPE, que también hay enemigos internos. ¿Qué está diciendo Daniel Merkel? Lo que estoy diciendo. Contra esos peleamos. Abigail Laurio, yo pensé que los iba a molestar y o sea, hablar en contra del Mundial contra unos argentinos es un tema que es bien delicado. Pensé que iba a traer más fracturas y no fue así. Y te voy a hablar. Mira, lo que sí, bueno, no, yo no me quiero enojar con Avi, pero soy simplemente decirle que yo me saqué vacaciones para ver el Mundial. Así que ya con eso te puedo decir mi posición al respecto. No, yo disfruto el fútbol, lo disfruto. Aún sabiendo, Todo. pero no como una distracción, porque lo tomo como lo integro, lo tomo para mí. Puedo ver todos los tejes y manejes, pero sí, lo disfruto, no lo niego ni un segundo. Lo que pasa es que se trata de apropiarse de esa magia que trae, sabiendo lo que está, porque, insisto, usted ahora en este momento, no sé, ahora, en este momento está con una computadora, ¿no? Transmitiendo. Y usted se pone a pensar que detrás de eso seguramente habían africanos que... ¿Verdad lo que quiero decir? ¿Se entiende la analogía? Y Ajá. claro, yo lo sé, yo lo comprendo. Y yo no desconozco eso y no me hago el gil, al contrario, trato de hacer desde mi lugar todo lo que puedo para que eso no suceda. Pero tengo que dar respuesta. Entonces, desde ese lugar, el fútbol, análogamente, para nosotros es magia, para algunos es fanatismo. Se trata de apropiar de esa potencia, de eso, como diría, de ese tánatos, de esa pulsión de muerte que trae, porque trae pulsión de muerte, y convertirla en pulsión de vida. Que ese espacio de entretenimiento y de ocio, ¿sí?, sea para mejorar. No que yo mañana voy a decir que ahora, porque miro fútbol, ahora sí se me deseca, pero que detrás de todo hay puja política. Porque precisamente como funciona, hay que dar respuesta. Y como funciona, hay que tratar de apropiárselo para dar un buen mensaje. Como un Flader Fútbol Club, por ejemplo. Entonces, ¿entiende? Bueno, yo sé, ¿dónde está? ¿Dónde venden mayores? ¿Qué negocio tenéis? Yo traigo el negocio de alguna certeza, loco. Bueno. ¿Y dónde se vende la mayoría de las verdades? Allá, bueno, voy a ir allá. Yo sé que es el campo del enemigo. Pero mi postura política, el Rafa la sabe muy bien, es pelear desde adentro. Nunca se olviden que en las series esas distópicas, perdón, habían quienes estaban de adentro y quienes estaban afuera. Y quienes estaban adentro ayudaban desde afuera. Siempre existe eso. Y hay quienes decidimos pelear de adentro a pesar de salir herido. Y ahí para eso está el misterio de amor y la guerra. El amor para sanar las heridas y descansar durante la guerra. Y estar activo descansando pos la guerra. Y la guerra está precisamente para el espalda con espalda y el camarada. Para cubrir el 360. El fútbol como analogía de vida. Ayer había conversado con un compañero que está en Alemania y él es del Real Madrid. Y yo le decía,
en esto de la individuación y en esto del colectivismo, ¿quién representa al Cristiano Ronaldo y qué representa a Messi? Yo a principio de año le decía a Abigail a principio de año le decía a Abigail, este mundial o lo suspenden, porque creo que ha pasado también como que pasó con otros mundiales y este como que coincide por la fecha, algo así, vi un paralelismo por allí, pero dije, o lo suspenden por el origen, por, como digamos, por la gente que está picada todavía. Recordemos cómo se inicia, cómo se elige Qatar como sede del mundial con esto de la democracia. Hay un documental también en Netflix que habla de cómo se eligen, cómo esto de las federaciones eligen al presidente, cómo los presidentes eligen a la sede y cómo otras fuerzas. Sistema exportado de Argentina, papá. Made in Grondona. Rafita no me puede dejar mentir. Ese sistema es Made in Argentum. La Porque federación, porque la somos FIFA. tan luz como sombra, como el Diego. ¿Es Dios o es el más hijo de mil de toda la historia? Es así. Fue electa y bueno, para mí el pronóstico es o se suspende o gana Argentina. Yo estuve en el último mundial, yo estaba en Argentina, que era viviendo, y yo por primera vez sentí lo que es vivir en un país que está en un mundial. Nosotros nunca hemos clasificado. Que ahí, esto es lo que quería decir antes que darle la palabra. La Copa América, desde la posición de un TP, le puedo decir, la sinarquía metió la mano para que ganara Argentina. Yo lo sentí así. A Venezuela le sabotearon jugadores. Habían jugadores que podían dar un buen espectáculo allí y aparecían con COVID. Y podemos hablar de reportajes, podemos buscar por lo menos el caso le llaman el rojo, yo no me sé los detalles, uno que es un jugador del Caracas que después jugó en Colombia. Al tipo no lo dejaron jugar porque supuestamente tenía COVID, salió, se fue por un otro hospital y se hizo una prueba y apareció negativo y fue eso, la mostró los tipos y no lo dejaron jugar porque ellos nada más aceptaban las pruebas que hacían ellos mismos. Entonces como que lo político estaba operando detrás del mundo deportivo para que, bueno, Messi, si en caso no se vaya a llevar la copa ahorita, coño, qué fino que estemos hablando de deporte, me gusta esto. Si no sé, pienso yo, tuvieran la primera copa, yo sentía que Venezuela la sabotearon para que no llevara la mejor plantilla y dije, No, hermano, si se ponen conspiranoicos así, si va a venir para que David me diga que no, que le ganamos la copa porque no jugó el rojo, que ni él sabe el nombre, ni él lo mira, sabe. no te puedo decir, mira, sacaron a Jefferson Soteldo, que no es que juega en el Santos, sacaron a Joseph Martínez, que juega en el Atlante y venía a ser que sea, el goleador de esta liga. Y así casi la mitad de la plantilla en el Olvídate. primer juego. Y yo dije, Como dice el Lole, coño, vale, el niño. ME tiene que levantar la copa. El Messi, el Mesías, el Ajá. Mentón. ¿Sí? Tiene que ver con el que conoce ver y los payos, sabrá que es el lenguaje este de lengua y los B y los PA y el ME y los Q. Entonces ahí también hay otro análisis que está muy interesante para nosotros. Yo sé hasta ahí. ¿Y cuál es la encriptación? Está un tal Parise que explica por qué Messi gana la Copa, porque estaba Lo Celso y el C tenía que ganar porque su abuela, hay una cuestión del lenguaje que el Lo le llama, o dice, bueno, pero este está delirando, no. Si usted considera esto un videojuego, eso es el HTML. Ese es la códice del juego. ¿Qué? ¿Usted cree, pero están todos de acuerdo, están pensando en hacer eso? No, porque si usted transitó un poco de psicología, sabrá que está el consciente y está el inconsciente o subconsciente. Es decir, usted actúa arquetípicamente y no es consciente al 100%. Lo que usted tiene que hacer es integrar, bueno, el proceso de individuación de Jung. Eso por un lado. Por el otro, evidentemente había que ganar la Copa en Brasil. ¿Por qué? Porque también del otro lado estaba alguien que les estaba molestando, que ya se lo sacaron de encima, que era un Bolsonaro. Independientemente de, no, por la derecha, no me interesa a mí eso. Simplemente comprenda de qué se trata, que lo que hace cuando aparecen estos tipos no es que está a favor del pueblo, no, es que le atrasa los planes a la sinarquía, eso es lo que hace. Un tipo que se para
no es que está a favor del pueblo y ayuda al pueblo. No, hoy lo que hacen es atrasarle el plan. Entonces los quieren sacar enseguida, loco, no hagas lo que crees. Y no, porque el tipo también transita un argumento de una moral y ética. Y también tiene derecho a arrepentirse a pesar de haber hecho pactos. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que puede ser tarde. Pero capaz que el loco en 2 o 3 cosas dice, bueno, yo sé, voy a tener que negociar. A esta parte me subordina la sinarquía, pero esta parte yo quiero ayudar a tal o cual cosa. Entonces, no es que hace o no hace. Para la sinarquía, lo que hace es atrasar los tiempos. Ya sea por lo que dijo de la boca para afuera, entonces el pueblo le va a reclamar, loco, vos dijiste tal cosa, entonces voy a tener deflación. Brasil, un país con deflación. Un ejemplo boludo, simplemente político muy superfluo, más allá de lo que sabemos que es siempre esta expresión, todos los políticos son iguales. Ojo, porque yo transito la política, la conozco muy bien, sobre todo mi política local, y yo sé cuánto se maneja desde aquí, desde lo etérico. Ustedes no saben ni idea de cómo se maneja lo etérico y se maneja por la opinión de un tipo, 2 o 3, y también viven una ilusión, porque el hecho de ser un presidente de una nación, por ejemplo, hace que indefectiblemente se aíslen y tengan alrededor esos cipayos también que le dicen, no, vas bien, el tipo capaz que tenía buena intención y se estrola contra el primer frente de ataque. Entonces, desde el punto de vista de la Copa América, por supuesto, el MED tiene que levantar la copa, por algo tiene el violeta en Qatar. Ojo La que la remera. pelota tiene que entrar también, ¿eh? A Y veces eso ahí no está se, la parte, ahí está eso la no parte. se, cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que vos podés sentar las bases, fomentar tal cosa, obstaculizar tal otra, pero después son 11 contra 11. El árbitro me ayudó, mete el penal. Sí, y Acabamos sucede, de ver la última hay fecha. muchísimos ejemplos, donde se han dado casos de fútbol, donde tiene que ganar tal. Yo te puedo citar la final de River y Boca. La final tiene que ganar Boca. La tenía que ganar Boca. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la tenía que ganar Boca? Porque Boca para Argentina representa al pueblo. ¿Sí? Representa el ganar como se pueda, como sale. No está mal. Entonces la tenía que ganar Boca. Entonces vos empezás a mirar los fallos arbitrales. Pero hasta que aparece un individuo y aparece un colombiano, por ejemplo, ¿no? Alguien que viene de afuera, que no tiene nada que ver con este mundo, te clava una pelota al ángulo, ¿sí? Te la clava al ángulo. ¿Y qué pasó? Y encima, en esta expresión del fútbol, en este caso de los colombianos, ¿no? Me gusta mucho, el Rafa a veces se acordará, hay un loco que es un streamer que se llama Lucas Rodríguez, que habla de la teoría, dice. La teoría consiste en que los jugadores colombianos juegan al fútbol sin contexto. Es decir, ¿qué significa eso? Que el tipo de repente agarra la pelota y te gambetea a 10, te mete el gol y ganamos una final, o de repente agarra la pelota y se hace expulsar. O sea, sin contexto. Da igual si están jugando con los amigos, 5 tipos contra 5, o si están jugando a la final del mundo, o si están jugando a la final de la Libertadores, da igual. Y vos sabés que sucede eso con el jugador colombiano. De cualquier equipo de fútbol. Con el jugador colombiano sucede eso. Un jugador que juega parece que no importa. ¿Qué estás jugando? ¿La cuarta fecha del torneo? Bueno, me meto, gambeteo 10 y la clavo al ángulo. ¿Qué estás jugando? Al final del mundo no juega nada. O al revés. Bueno, entonces, en virtud de eso, el fútbol trae una magia detrás, que por eso funciona. Y por eso atrae las masas. Porque trae un cebo muy importante, muy energético. Entonces se trata de nosotros en convertir esa pulsión de muerte en pulsión de vida, ese tánatos en eros, que eso nos genere una gratificación y poder transmitir un mensaje. Nosotros intentamos hacer eso a través del FLA del Fútbol Club, ¿sí? Transmitiendo los partidos, metíamos pasiones, comentábamos, fuimos a ver el partido cuando se hizo el evento de Madrid, me acuerdo, eso fue algo mágico, único. Y por supuesto sin desconocer que detrás de todo eso, porque después Javi Púez tuvo que vender la plaza, porque test tras test tras test, no te da el cuero para... Era todo un negocio. Sin embargo, eso se vivió y mientras se vivió, estuvo muy bueno. Se pudo transmitir un mensaje, se salió en la prensa. Mientras la prensa decía, el grupo de terraplanistas compartía, decía, me acuerdo que decía,
mientras relatan los partidos, comentan lo de la curvatura geométrica o lo de la gravedad. Entonces vos vas metiendo y mechando en algo que es o no es mágico. Y hay una frase que dijo el gran Diego. Yo me equivoqué y pagué, dijo. Pero la pelota no se mancha, dijo el tipo. Quedó lo que quedó. Y así pienso yo que podemos despedir estas horas de disertación sociológica, filosófica, terraplanistas y políticas, bueno, me ha dado mi satisfacción. Estaba esperando este encuentro hace rato. Dani tomó ahí la delantera. Yo te lo juro que lo había pensado. Dije, quiero invitar a Dani y a Rafa a un vivo, y Dani se me adelantó. Me dijo, ¿por qué no lo llamamos a Rafa? Y a Rafa también lo cargaba yo hace un buen rato con eso de que nos encontráramos. Todavía queda por hablar. Yo doy como finalista y espero que gane Argentina. Mi hermana vive allá en Caballito. O sea, yo tengo una conexión ahí. Viví un tiempo en Argentina. Me abrió los ojos cuando llegué, salí de Venezuela creyendo que Caracas era la ciudad más arrecha, y llegué a Argentina me di cuenta que éramos un pueblito. eh, y bueno, eso me hizo entender muchas cosas, que todavía espero que no sean todas, porque hoy, por ejemplo, abro los ojos con respecto a un contexto que no viví, que no conozco, que fue el tema del peronismo, la dictadura militar luego. Abigail también, nos quedamos como con esa hambre, queda como un tema incompleto para nosotros seguir explorando allí. Además, siento que como país, lo digo yo como digo, como hay una siento que Argentina se ha trazado como un destino manifiesto, como que se trazó en los Estados Unidos, que tengo aquí, donde estoy viviendo ahorita, sin darse cuenta o quizás sabiéndolo, que hay como una especie de impulso de parte de usted de querer liderizar algo. Siento que tienen la estructura, siento que tienen la historia, siento que el momento está dado, que a pesar de que podamos tener quizá un Messi que te ha ayudado por el arbitraje, o a un Papa que ande por ahí metido en cosas que uno no entiende, bueno, eso que nos sirva para impulsar otras cosas. Eso, bueno, yo no quiero ser la última palabra. Dani dice un buen cierre, pero si alguien quiere decir algo más y quiere despedirse, Avi, te agradezco también por el tiempo. Hicimos que Abigail, mira, ella es vendedora, hicimos que estuviera aquí metida en el programa, y lo que hizo fue cumplir horario. No pudo hacer ventas adicionales, me imagino que no quiso. Y bueno, Rafa, siempre ahí disponible. Les agradezco desde aquí. Yo me despido, pero le doy la palabra para si se quieren despedir. Síganlos en sus redes sociales. Rafa, en su canal que tiene en YouTube, Mitología Sociológica. No, señor. Sociología mitológica. Sí, Estás escuchando mucho a Ir últimamente. Saludos a Iru Landucci, que también anda por allí pendiente. Por allí tengo el contacto también de los hermanos Varela, los que también quisiera. Tienen unos temazos interesantes, hablar de astrología. A, a Lore también quisiera invitarle con Abigail, para que esté por allí, para que hablemos. Abigail de repente aproveche aquí para sacar más información sobre la astrología. Ya la Saludos cosa... a Lorena y que me siga teniendo tanta paciencia. Andamos nutriéndonos, hermanos. Le dije a Abigail, le dije, sé que nacemos de un espíritu en el que antagonizar con el otro nos gusta, porque venimos de la política. Ella también viene de la política, su familia. Por cierto, Rafa, ¿hiciste algo o no? Fue Dani. Dijiste, ¿es posible ejercer democracia dentro de una familia? Y yo quería preguntarle eso a Abby, que siempre está tan pendiente. Mira, se tapó hasta el teléfono. Quería preguntarle eso, pero quizás ya no sea hoy, porque creo que hay que seguir ahondando en cuanto a si la democracia no termina siendo algo eficiente para nosotros, porque es utópico, es imposible. Eso que dice Dani, vamos a analizarlo. ¿Es posible aplicar una democracia? Bueno, quizás hay quienes digan que sí, sí, seguramente tendremos a alguien que hable, de repente hacerlo en pequeñas porciones, no sé, o vamos a convertir, o vamos a tener que hacer como dice también Dani, agarrar un espacio de tierra y hacer una nueva comarca, cosas que, como dices tú, me quedan muchas cosas por allí, pero satisfecho con el encuentro, hermano. Y bueno, ahora sí, me despido, le agradecido a Dani en su canal Soberbia Somos Todos, en YouTube también. Abigail, bueno, ella tiene algo que se llama Avilán. Ella le gusta tomar fotografías, habla sobre películas. No ha querido darle, pero el potencial está allí, y lo que hace falta es que se lance. Así que
ha sido hoy uno, bueno, en el caso, vamos a hacerlo, en el caso de lo que es todo el América, estando usted en Argentina, ella ahí en la columna en Chile, yo aquí en el norte, podemos decir que hicimos unos nuevos cuadrantes internacionales. Un cuadrante internacional. Me despido y los dejo, muchachos, si quieren despedirse, no sé. Chao, gracias chicos, que estén bien. Chao, Bobby. Chao, David. Chao, Dani. Gracias por el espacio. Bueno, muchachos, no, muchísimas gracias y nada, un placer, David, Avi, Rafa, nos veremos la próxima para hablar más de lo que los generales no quieren hablar. Cuando te dicen de política, de religión, de fútbol, no se habla. Y yo digo, de eso hay que hablar, sin dudas. Nos despedimos por hoy. Si te gustó, bien, y si no, también. David Guzmán, no olvides compartir y comentar si te gusta o si te encanta.